calmada, se va escalando la violencia, hay otra situación bélica propiciada por Israel, hay un tratado de paz, etcétera, etcétera. Pero este tratado de paz, esta conferencia internacional de Madrid es especialmente interesante porque sí que va a sentar, va a reconocer los problemas reales que hay en la zona. Si bien no va a contemplar la dinámica internacional que es la que posibilita que Israel continúe actuando de la forma que actúa. Entonces, en esta conferencia internacional de Madrid de 1991, auspiciada por Madrid, por Estados Unidos y por Moscú, se crean dos mesas, las mesas bilaterales y las multilaterales. En las multilaterales se van a tratar las cuestiones más importantes del territorio. Una sería el agua, otra serían los refugiados, otra la seguridad regional y el control de armas, y otra el medio ambiente. ¿El agua por qué? Porque se producen muchos procesos de ocupación y de ataques para controlar acuíferos, ya que es uno de los recursos más preciados de la zona, para poder producir, para que las tierras puedan producir, y para mantener también las colonias de los asentamientos judíos o las viviendas de la zona palestina. Los refugiados. Esta parte es especialmente complicada porque lo que hace Israel es negar la existencia de un solo refugiado. Mientras la UNRWA habla de entre 4,5 millones y 5,5 millones de refugiados ya en estas fechas, en los 90, lo que dice Israel es que no hay ningún refugiado. ¿Por qué dice Israel que no hay ningún refugiado? Porque si lo reconoce, tiene que reconocer el derecho de retorno de estos refugiados. Y eso hace inviable el proyecto sionista del Estado de Israel. Y esto va a ser una tónica que se va a producir hasta nuestros días. Siguen sin reconocer refugiados y siguen llevando una política de no permitir el retorno de estos refugiados. La seguridad nacional es algo y el control de armas es algo que nunca se llega a abordar con seriedad, ni siquiera en lo simbólico, porque muchas veces estos tratados se firmaban aunque luego no se cumplían, pero con el tema de la seguridad regional y el control de armas no se llegó ni siquiera a materializar en ningún documento que se firmase ni nada. Y luego también se trató el tema de la entidad palestina, de la entidad política palestina, en el cual también hubo bastante problema. Pero en la mesa bilateral de la relación entre Israel y la OLP se produce el reconocimiento mutuo. Es decir, la OLP reconoce por primera vez el Estado de Israel y el Estado de Israel reconoce por primera vez a la OLP como interlocutora de los palestinos. Y esto nos lleva, en 1993, a los tratados de Oslo. Los tratados de Oslo se ponen en marcha en un proceso de 2 etapas que pretende hacer un periodo transitorio para crear una administración y llegar a un estatus definitivo en la zona. Es decir, para la creación de esos dos estados y para mantener un poco la estabilidad y la paz en esta zona. Entonces, la autoridad ocupante, que es Israel, reconoce y permite la creación de la autoridad palestina en algunos territorios ocupados. En la primera fase lo que hace es concederle ciertas competencias de administración y unos territorios que son Gaza y Jericó. Y en la segunda fase posterior se le reconocen algunas materias de competencia más, como fiscal o educación, etc. Y se reconocen 8 ciudades, las 8 ciudades más importantes de Cisjordania. Pero se establece un sistema de triple zona. La zona A, que sería de control civil y militar por llamarlo de alguna forma, seguridad, ¿no?, de policía, por así decirlo. La zona A, cuyo control civil y de seguridad recae en la autoridad palestina. La zona B, en la que el control civil recae sobre la autoridad palestina y la seguridad sobre Israel. Y la zona C, de total control de Israel. ¿Qué es lo que sucede? Que la zona C es el 62% de la zona de Cisjordania. Y es en la que están los acuíferos, las carreteras y las colonias de judíos, de zonas solo para judíos. Lo que se llama, como os comentaba antes, asentamientos. Y luego se deja para 1999 las claves del conflicto. Se va a decir que vamos a ver estos años cómo funcionan estas zonas, cómo se desarrolla, a ver si esto permite la paz. Y en el 99 ya trataremos las cuestiones más importantes, como son Jerusalén, los asentamientos, los refugiados y la entidad política. Llega 1999, previamente se había asesinado a Isaac Rabin, que parecía que era uno de los pocos que se creía esto en Israel. Desde la muerte de Isaac Rabin ya se ve abocado al fracaso los tratados de Oslo, porque el Estado de Israel entra en una dinámica en la que se intuye y se puede comprobar que no van a respetar absolutamente nada.
Pero ya en 1999 podemos ver cómo el tema de Jerusalén acaba pasando a manos de Israel, ha incumplido sistemáticamente todas las resoluciones de Naciones Unidas que hablaban de Jerusalén y de la administración internacional de la zona. Jerusalén ha sufrido una política de asentamientos muy dura, desplazando a toda la población árabe de la zona, y queda ya totalmente bajo control de Israel. El tema de los asentamientos, de los mal llamados asentamientos, lo llaman barrios ellos incluso. La batalla del lenguaje para Israel es muy importante. Desde el 82 que hay un ataque en Sibra y Satila, que son dos campos de refugiados, que por desgracia para los israelíes salen todos los medios internacionales, y el Estado de Israel crea una comisión que se va a encargar de cómo comunicar al mundo las acciones del Estado de Israel en legítima defensa. Porque ven que les ha creado un problema muy grande el que se haya hecho público y se haya mediatizado el ataque a Sibra y Satila. Entonces empiezan una batalla del lenguaje. Ellos no van a llamar asentamientos ni colonias. Son realmente colonias ilegales, en base al derecho internacional, a los convenios de Ginebra, a las resoluciones de Naciones Unidas y a todo. Pero ellos lo van a llamar barrios. Entonces, en todos los medios de comunicación que controlan tanto el movimiento sionista como los estados de Occidente, que son socios de este estado, va a ser barrios, va a ser legítima defensa, control preventivo, etcétera, etcétera. En el mejor de los casos, asentamientos. En el mejor de los casos, asentamientos. Eso es. De hecho, fijar si ha llegado a ese discurso del pensamiento único que incluso las propias personas que hablamos de esto se nos cuela la palabra asentamientos, cuando en realidad son colonias. Bueno, siguen en expansión, se llega a un punto en el que hay más de 400 colonias dentro de las fronteras de esa línea verde de la que habíamos hablado, de Cisjordania, y se sigue con la política de migración sin hacer ningún caso del derecho internacional. Los refugiados siguen sin reconocerse, Israel no se va a bajar jamás del burro en ese sentido, y la entidad política, Israel no firma en ningún documento, ni recoge en ningún documento hasta el día de hoy, el reconocer a una entidad política palestina. De hecho, tampoco reconoce la última resolución que habla de la inclusión de Palestina como Estado miembro no observador en Naciones Unidas. Respecto a esto también, no sé si a lo mejor quizá para intentar clarificar, no sé si quedó claro suficientemente lo de las zonas A, B y C, los acuerdos de Oslo que decía el compañero. Las zonas A serán las ciudades palestinas, ¿no? Como bien ha dicho ahora. Las zonas B es justo lo que está bordeando las ciudades palestinas. La zona C, como ha dicho él, el 60 y pico % de las restantes. De las zonas, Israel solo ha llegado a salir de las zonas A. Es decir, la jugada es clara. Es básicamente una trampa en la que ellos te dicen: bueno, usted se va a quedar con la inmensa mayoría de la población, yo ya no tengo que cumplir con mis derechos de potencia ocupante y ahora usted va a gestionarse su propia sanidad, su propia educación y además va a tener usted que reprimir a su propia población cuando esté descontenta. Que es básicamente la jugada. Ellos se quedan rodeando las ciudades y jamás salen ni siquiera de la zona B. Con lo cual quedan los checkpoints, muchas veces en la mayoría de las ciudades, las que no están amuralladas totalmente, como Calquilia, por ejemplo, pues se queda un checkpoint en el norte, un checkpoint por el sur, y de ahí no sale ni un solo palestino, si no lo quiere el soldado israelí de turno o la autoridad competente. Sí, básicamente es la política que sigue Israel, el impedir la continuidad territorial, el continuamente sobrepasar los límites de la línea verde para que nunca se pueda crear un Estado palestino. Y una de las formas que tienen de hacerlo es lo que ha comentado el compañero con checkpoints, que lo que hacen es impedir la movilidad dentro de sus propios territorios de los palestinos, lo cual viola una vez más todas las convenciones de derecho internacional que ha suscrito Israel y la mayoría de los estados del mundo. Bueno, viendo que Oslo está fracasando, en el 2000, tras la genial idea de Ariel Sharon de visitar la mezquita de Al-Aqsa, muy importante para los palestinos, yo creo que eso lo puede comentar el mejor, se genera la segunda intifada. Vemos que hay una frustración porque Israel no cumple absolutamente ninguno de los puntos que dice cumplir. Lo que está haciendo es continuar con su política expansiva de expulsión de civiles, de destrucción de hogares de palestinos, de control real de las zonas que deberían ser territorio palestino, porque como muy bien dice él, la ciudad de la costura palestina tiene que comerse todos los marrones, por así decirlo, pero todo el alrededor lo controla Israel y muy bien controlado. Entonces comienza la segunda intifada Y siguen colonizando. Siguen colonizando esto continuamente, y también aquí hay que hablar de ya lo que sería el culmen de la vergüenza del Estado de Israel, y es que en 2003 comienzan a
es previo al 2000.